Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues ya estamos listos para hablar de un tema de salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali. El día de hoy es jueves 30 de mayo. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para la cabina de Simi Radio. Bueno, pues es un gusto recibir el día de hoy a la maestra Verónica Correa. Ella, pues, nos trae un tema muy interesante. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez ansiedad? Que han comido por ansiedad, que se sienten muy ansiosos, que pueden incluso sentirse paralizados en las actividades cotidianas. Seguramente te sentirás identificado con este tema. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, que es una respuesta emocional adaptativa que nos ayuda, pues, digamos que a alejarnos del peligro y prevenir riesgos, pero representa un problema justo cuando nos paraliza, cuando hace que no podamos funcionar como normalmente funcionamos. Y para eso está el día de hoy la psicóloga Verónica Correa y probablemente el doctor Efrén Medrano Centeno también se una a la entrevista. Así que, pues, bienvenida, Vero. Gracias, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, Cali. Creo que ya está el doctor también con nosotros. Muchas gracias por conectarse. Y sí, vamos a hablar sobre ansiedad. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias, Vero. Y les comento que la psicóloga Verónica Correa es también parte del Centro Simi de Salud Emocional, en donde si tú tienes alguna situación emocional que quieras tratar, pues atendemos de manera gratuita por varias vías. Una de ellas es a través de las llamadas en el 800-911-3232. Otra vía, puede ser también a través del chat en el mismo número o por correo electrónico. Bienvenido, doctor Efrén. Hagamos una prueba de audio porque estamos totalmente en Hola. vivo, pero se puede. Hola, Ya, hola. ¿Me ya escuchan le bien? escuchamos. Ok. Sí, Tuve que ir fabuloso, a comprar doctor. un equipo nuevo ahorita. Ah. Está con nosotros el doctor Efrén Medrano Centeno. Él es docente de universidad, es director del Centro de Estudios Psicocorporales y va a hablar con nosotros también acerca de la ansiedad. La psicóloga Verónica Correa, pues, estudió la licenciatura y la maestría en terapia familiar y, pues, está aquí con nosotros. Aprovechen que están los expertos para enviar todas sus preguntas referentes a la ansiedad. Doctor Efrén, ¿qué es la ansiedad? Pónganos algunos ejemplos. Claro. Voy a tratar de ser breve. La ansiedad pertenece a un grupo de emociones primarias, digamos que nacemos con ella y se caracteriza por dominar el pensamiento. Es un exceso de pensamiento donde impacta también en el cuerpo. Y en el cuerpo hay una sensación, sobre todo una opresión aquí en el pecho, que parecería que es miedo, pero es una opresión en el pecho que nos impide hacer cosas y solamente estar viviendo en la cabeza. Ejemplos de ansiedad pues pueden ser desde los celos, desde personas que aman demasiado, desde personas que intentan un suicidio, desde personas que no pueden hacer nada porque se paralizan pensando en lo catastrófico que puede ser el futuro, personas que solamente viven en la cabeza. Así lo podríamos centrar un poco. Es una serie de sensaciones que paralizan al sujeto y lo limitan solamente a vivir en la cabeza. Ahí están sus triunfos y sus fracasos. Está muy relacionado, muy vinculada a la competencia, está muy vinculada también a
una manera en cómo actualmente vivimos. Todo el tiempo necesitamos estarnos comparando con alguien o con la vida de otro. Y eso pues contrasta con nuestra propia existencia y nos hace de alguna manera infelices, ¿no? La ansiedad también tiene una función, si pudiéramos decir, para bien en el sujeto, donde nos permite planear, donde nos permite pensar qué queremos hacer con nuestra vida, tener una serie de metodologías para lograr los proyectos que tenemos en pie, pero generalmente pues nos vamos al lado pues más oscuro de esa emoción, ¿no? Si pudiera yo definir una emoción es una reacción fisiológica que tiene el cuerpo, una serie de hormonas que secretamos que impactan a los pensamientos y que impactan al cuerpo. Eso sería un poquito, no sé si lo dejé muy Qué claro. interesante. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y quisiera preguntarle a la maestra Verónica Correa, si conoce algunos datos, algunas cifras que nos pueda compartir y bueno, más adelante también los factores asociados con la ansiedad. Adelante, maestra Verónica. Claro, en México hubo una primera encuesta nacional relacionada con bienestar realizada en el INEGI por el 2022 y se encontró que el 15% de la población encuestada padece depresión y ansiedad y que quien la más lo presenta son las mujeres. El 19.5% lo presentan las mujeres y el 10% le presentan los hombres. Hay un incremento sustancial a partir de la pandemia. Esto creo que ya lo hemos vivido todos, lo hemos observado todos. En la línea telefónica es lo que más demanda o motivo de llamadas, lo que nosotros recibimos son ansiedad, ataques de ansiedad. Como dice el doctor, es sobrepensar, este aumento de expectativas o demandas quizás por redes sociales en una cuestión de placer o de obtener bienestar constante, como si la vida fuera eso, ¿no? Un bienestar constante. Las personas empiezan a tener expectativas mucho más altas y al no verlas cumplidas, pues empieza también a presentar ansiedad. Y algo que llama la atención es que justo son las mujeres quienes más presentan ansiedad, ¿sí? Y algunas características de estas mujeres son de nivel socioeconómico bajo, aquellas que se dedican a cuidar a otras personas, ¿sí? Estas mujeres que se dedican al hogar y aparte cuidan a otras, aquellas que tienen aislamiento social, pocas relaciones interpersonales, poca oportunidad para platicar, relacionarse, descansar, ¿sí? Vivir violencia, consumir adicciones o tener que migrar. Son uno de los factores que más se ven en el caso de las mujeres. ¿Sí? Pero y en el caso de hombres, bueno, está más acentuado el falta de empleo. Pero sí, lo que me llamó la atención a mí es esto de las mujeres en las que se dedican al hogar y además cuidan a un ser querido o un familiar. Y es Que, lo que que nos vemos. Qué interesante, Vero, porque, bueno, yo tengo esta idea de que en cuestión de acceso a los derechos humanos pareciera que las leyes están ahí, pero que no se traduce en bienestar para todas y para todos de la misma manera, porque culturalmente el peso o la carga del cuidado de los hijos, por ejemplo, de los enfermos, sigue estando y sigue recayendo en las mujeres, ¿no? Qué interesante que justamente es la población que más ansiedad presenta. Gracias, Vero. Vamos a seguir con las preguntas. Doctor Efren, ¿cómo ser consciente de mí y cómo se construye en la familia una persona ansiosa? Hablando justamente de estos factores Claro. que influyen para que se presente la ansiedad. Pudiéramos partir de un principio. Al nacer, bueno, está la vida y la familia es la que va a determinar en muchos sentidos la manera en cómo nos trata, la manera en cómo nosotros vamos a interpretar el mundo y cómo lo vamos a percibir. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser consciente de mí? Lo primero es que tengo un cuerpo y lo voy a tratar como de, pues, no dividirlo en cachitos, pero para poder ejemplificar. Tengo que ser consciente que tengo este cuerpo y este cuerpo se alimenta. Este cuerpo se alimenta de frutas, verduras, vegetales o de chatarra, depende de donde hayamos nacido. Pero necesito darle algo que le permita moverse. Una vez que soy consciente que mi cuerpo, mis órganos necesitan ciertos alimentos, podría también entender que es también un cuerpo emocional.
y ese cuerpo emocional también lo tengo que cuidar. Es decir, las emociones están presentes en mi vida todo el tiempo, pero no puedo permitir que sean las que decidan mi vida. También, entonces, soy responsable de los pensamientos que tengo. Cuando vivimos bajo la ansiedad, pues obviamente no puedo controlar ni lo que pienso, ni lo que como, ni cómo siento. Entonces, empezar a ser consciente de mí es, al menos en esas 3 categorías, empezar a responsabilizarme. Que mi cuerpo necesita alimentos que le permitan la nutrición. Por ejemplo, la ansiedad se vincula mucho a la función del páncreas, del estómago y del vaso. Los que, digamos, se encargan de generar, pues junto con el hígado, esta metabolización de los recursos que nos llegan. Sabemos que el azúcar, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado es que el azúcar, al no ser algo que se produce en el cuerpo, es lo que más, digamos que es la batería que nos va a dar para caminar, para hacer la vida, y la estamos consumiendo en exceso y sobre todo pues muy refinada, cosas que nos hacen mucho daño. Voy a poner un ejemplo. El niño desde pequeño empieza a comer mucha azúcar, ¿no? Esa azúcar, como es mucha, no es suficiente la insulina que genera nuestro páncreas y se va acumulando en el hígado. El hígado entonces es el que guarda la reserva. Cada que yo tengo una ingesta de ese tipo de alimentos se va acumulando. Y entonces, cuando yo tengo una emoción que me impacta, el hígado pues hace su trabajo. Saca ese glucógeno, esa glucosa, y se hace un círculo vicioso. Entonces el cerebro pide, o el pensamiento pide que me den ese sabor, y el páncreas empieza a trabajar. Perdón que lo esté haciendo tan así, pero traté de no aburrirlos. Total que fisiológicamente tengo que ser consciente que mi cuerpo necesita calidad y no cantidad. Que mis emociones necesitan ser controladas por mí, no sometidas, sino controladas. Y que mis pensamientos, entre más puedan ser, digamos, reales y que puedan ser para dirigir la vida, pues voy a ser consciente. Una vez que tenemos, digamos, esas categorías, podemos pasar a una conciencia. Hablamos al menos de 2. Una conciencia social, que es el contexto en el cual yo nací. Por ejemplo, lo que decía la doctora, son más mujeres las que, pues de alguna manera se sabe que sufren de estos padecimientos. Nosotros también hemos encontrado que uno de los problemas es que los hombres no nos atrevemos a decir lo que sentimos, no pedimos ayuda. Entonces, se limita a hombres que no tienen empleo o que están pasando alguna situación de pareja, pero en realidad todos nos lo queremos, pues, comer y resolver. Entonces, soy consciente del contexto en donde vivo. Una persona que vive en la competencia, entonces está sometida al éxito y tiene que tener un éxito que socialmente se pueda comparar con algo que soy muy bueno. Al no conseguirlo, pues obviamente viene mucha frustración y hasta depre. Y eso es un eterno movimiento que está yendo la persona. Entonces soy consciente de ese contexto. Primero soy consciente de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones, del contexto al que vivo, para después poder acceder a un contexto en el que, a una conciencia en la que entonces yo ya pueda viajar al interior y poder trabajar, un desarrollo, digamos, espiritual. Para lograr eso, yo creo que lo primero es que tenemos que comprender cómo se fue generando la ansiedad en mí. Entonces, si desde niño las primeras sensaciones con las que yo viví me pusieron, digamos, en alerta. Un niño que nace en una familia donde sus papás no están juntos vive siempre angustia. Se van por mi culpa. Se van por algo que hice. No lo entiende el niño. Solo se fueron a trabajar, pero para el niño es pedo. Entonces algo hice mal. O ser niño y ser yo y tener estas características no es suficiente y la gente me rechaza. Y entonces también busco la afirmación de los otros, la aceptación de los otros. Y junto con eso, bueno, todo lo que estamos hoy viviendo. Las burlas, la gente que humilla, la gente que no cumple los acuerdos. Y el niño entonces está todo el tiempo viviendo bajo un ambiente de angustia. Entonces, necesitaríamos empezar a ser conscientes de quién somos para tomar decisiones. Un último punto que me gustaría en este tema. La ansiedad, lo que nosotros hemos encontrado entonces es que es un niño que está aquí pequeño resolviendo la vida del adulto. Entonces ese niño no tiene las capacidades para resolver porque siempre está preocupado.
Entonces, cuando el adulto se hace cargo de sus propias decisiones y le dice a ese niño pequeño, que es el que, o esas emociones, que son las que están decidiendo su vida ahí tranquilo, ya estoy aquí para resolverlo, probablemente encuentre posibilidades. Cuando dejas de competir, cuando cooperas, cuando empiezas a responsabilizarte de tu vida, cuando a lo mejor el contexto te da para no tener pozos petroleros, ni poder viajar al mundial de no sé qué, y tener coches, y tener pues todo aquello que nos han vendido como el éxito. Y entonces puedes decir, con lo que tengo está bien, y no hablo de ser conformistas, sino hablo de una aceptación de mi realidad. A ver, lo necesito tener todo eso que me han dicho, y seguramente la respuesta es no. Entonces, ser consciente de mí es ser consciente que uno se va a morir. La pregunta es ¿cómo? ¿Voy a dejar que esta ansiedad me mate? Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, cuando un niño comienza a sentir ansiedad, tarda entre 20 y 30 años en detonar una enfermedad, como la diabetes. Hoy día nos siguen diciendo que la diabetes es herencia, entonces mi abuelita la tuvo, pues yo también. Pero no, es una herencia cultural, es una herencia de patrones de conducta, una herencia de formas de entender el mundo, que pues probablemente si las trabajáramos, no tendríamos que desarrollar eso, ¿no? Es un poco por ahí. Qué interesante, doctor, porque digo, ahorita vamos a hablar más adelante acerca de esta relación que hay entre los órganos y las emociones, y cómo aquietar la mente a lo mejor y renunciar a estos deseos que a lo mejor son parte de una construcción social y no algo que realmente necesitemos, ¿no? Eh, Maestra Verónica, también tenemos como otros factores que influyen para que una persona tenga ansiedad. Un poco ya nos compartió, pero Sí, me gustaría que sí. nos comentaras, también cómo afecta la ansiedad a nuestra vida. Ajá. Así, un poquito para retomar lo que dice el doctor, es esto del autocuidado, ¿no? A veces cuando tú le comentas a los pacientes que tienen que cuidarse, cuando dices, oye, pues tienes que empezar a cuidar lo que comes, tener horas de descanso, cuidar tu alimentación, hacer un poco de ejercicio, la gente lo ve como una receta, ¿no? Ay, ¿a poco con eso? Minimizan esto, justo esto lo minimizan, dices, ay, ¿y a poco con eso es lo que se me va a quitar la ansiedad? ¿A poco con estas acciones se va a quitar la ansiedad? Y pues es justo por esto que gran parte tienes ansiedad, porque has descuidado estas áreas de tu vida, el autocuidado. Entonces, ay, no, o sea, como que no les agrada esta parte o la minimizan o la creen una cuestión muy sencilla para un problema más grande. Pero es justo esto que nosotros les empezamos a decir, pues ten horarios para descansar, duerme bien, qué tal estás durmiendo, qué tanto puedes platicar y relacionarte con otros y compartir tus preocupaciones. Y la gente se le hace como algo muy ajeno, muy lejano, y no lo toman en cuenta. Y es justo lo que está generando la ansiedad, ¿no? Esta sí lo quería como retomar lo que dice el doctor, ¿no? Es justo el origen y es cuando ellos se les sugiere, el paciente lo suele minimizar, ¿no? Y sí, tomando un poquito de la ansiedad, cómo nos afecta la ansiedad en nuestra vida, porque las personas que no han vivido o no tienen conciencia de que presentan ansiedad, también pueden minimizar cuando un familiar, un amigo o su pareja presenta ataques de ansiedad y decirle, ay, pues nada más no le hagas caso. O es algo que tienes en tu mente, evidentemente, pero ¿cómo lo manejo? Y puede haber afectaciones tanto laboral, social y físicas. En lo laboral puede haber ausencia, dificultad para concentrarse y realizar sus actividades, bajo rendimiento en sus actividades, dificultad para buscar soluciones ante los problemas que están presentando en su trabajo, sensación de incapacidad para resolver los problemas y temor para empezar o iniciar nuevos proyectos. Esto podría verse afectada nuestra área laboral. En la cuestión social, tu dificultad para relacionarse, ¿no? Estas personas que empiezan a decir, no, pues yo ya no salgo porque me da miedo salir, ya no me relaciono porque siento que los demás no me comprenden, dificultad para solucionar sus problemas, temor o miedo a equivocarse frente a los demás, ¿no? Y sobre todo la cuestión social, se empiezan a aislar. Y justo nosotros cuando les decimos, oye, pero procura platicar,
mirar a los ojos, ver a la gente, y no es que me da miedo salir, no es que me da temor que tener un ataque, entonces ya lo evito. O sí, sí platico, pero por un chat. Y le decimos la importancia de ver a los ojos, de mirar a la gente, de tener conversaciones personales, para que también los niveles de ansiedad se vean disminuidos. Y bueno, por último tenemos la física, ¿no? Que son los típicos, la colitis, la gastritis, la dificultad para dormir, el dolor de cabeza, el presión arterial, subir de peso, por lo mismo que se come constantemente, caída de cabello. Son las como que vemos más constantes en las personas, que el modo en que la ansiedad está afectando sus vidas. Estas serían como a grandes rasgos. Así como lo planteas, Vero, pues sí, la ansiedad afecta entonces de manera laboral, social, física, emocional, relacional, ¿no? En la manera en que nos relacionamos con los demás. Y a veces tenemos, como dices, ciertos hábitos o ciertas formas de pensar que nos hacen intentar soluciones que mantienen el problema, ¿no? Y Sí, entonces las justo. personas muchas veces, que comemos más o que nos aislamos más o hacemos ciertas cosas que pensamos que puede ayudar. Algunos pacientes que hablan a la línea de ayuda nos dicen: "Pues es que empecé a sentir ansiedad al salir a la calle y entonces dejé de salir a la calle". Ya. Y entonces se van aislando, se van encerrando, o renuncian a sus trabajos, o dejan de Sí. hacer algunas cosas, y esa justamente esos intentos de solución mantienen, vigente el problema de la ansiedad y le va dando como más espacio en todas las áreas de la vida y va ocupando la ansiedad cada vez más habitaciones de nuestra casa, ¿no? Por decirlo así, cada vez más áreas de la vida. Muchas gracias, Vero. Maestro Efren, entonces, nos quiere compartir un poco acerca de las heridas de la infancia que se relacionan más con la ansiedad y esta relación que hay entre órgano y emoción. Claro, hoy está muy de moda, ¿no? Tomar este tipo de conceptos para poder hablar. Eh, yo creo que son más amplios que Sí. solamente... podríamos pensar entonces que un niño tiene que ser un proyecto de la pareja. O sea, un niño no tiene que venir al mundo solo porque tiene que cumplir un requisito en la pareja como un coche. O sea, tiene que haber una intención para cuál queremos traer a un niño. Porque si lo vamos a traer a dejarlo solo, así sea con sus abuelitos, pues podríamos entonces también ser responsables de que un niño crezca con mucha ansiedad. El niño crece con una necesidad, no se pueden valer por sí solos, no son como otros animalitos que los dejas ahí y a ver si en la calle encuentran comida y ya crecen. Aquí si no están los que le dieron la vida es un poquito más complicado y bueno, no es otra cosa, pero es así, la mamá es muy importante. Entonces, un bebé nace y se integra al mundo a partir de cómo la mamá lo incorpora. Mamá es quien nos va a decir si papá es importante o que no. Y no digo con las palabras, con las acciones. Podemos empezar a pensar que a mí me han llegado pacientes que, ¿por qué no se lo deja al papá? Que lo cambie, que lo cuide. No confía en él. Entonces uno dice, ¿para qué tuvo un hijo con él si no confía en él? ¿No? Pero bueno, para no extenderme, una herida es una huella que queda, que ha sido repetitiva y que marca nuestra vida. Podemos hablar de varias, ¿no? Hay una que se llama abandono, que pues, empieza en los primeros años, que es esta sensación que involucra que por mi culpa, por mí, la gente se va. Algo hice, Sí. algo sucedió en mí que la gente se va. Mi papá se fue a trabajar, mi mamá, mi abuelo, quien sea, me fueron a dejar a la escuela. Hay una sensación, esta opresión ahí empieza. Esta sensación que no es consciente. Entonces, para todos los que nos están escuchando es importante. A ver, respiro y trato de ser consciente de esa sensación, porque todos la hemos sentido. A algunos les ha marcado más, ¿no? Esa ausencia. Por eso más adelante, pues, somos capaces de ponernos sobre como tapete para que alguien nos pise, pero que no nos deje. Somos capaces de renunciar a nuestra vida para que alguien esté en ella y no nos abandone. Hay una que se llama rechazo también. Esta herida, bueno, tiene que ver con ser yo no es suficiente. Entonces yo me tengo que transformar en otras personas, tener otras personalidades
para que así la gente no se vaya de mi vida, ¿no? Entonces, si a mi pareja le gusta el básquetbol, pues a mí también. Si le gusta tal música, a mí también. Si le gusta vestirse de una manera, a mí también. Desde pequeños estamos buscando la aceptación. Se dice entonces que empieza, por ejemplo, con que hicimos el quehacer y siempre nos dicen está mal, ¿no? Entonces desde ahí sientes angustia, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Hablamos entonces de otras tres que van juntos, ¿no? La humillación, la traición, la injusticia. La humillación, podríamos pensar lo que hoy le llaman bullying, cuando antes, bueno, pues tenía que ver con que ser yo, pues determina pues esta serie de juicios donde yo no entro en la normalidad y entonces debo ser pues dilapidado, se dice, ¿no? Así, casi juzgado porque ser yo, entonces no es. Por ejemplo, en México nos han enseñado con este asunto de la conquista del pensamiento a creer que porque el 90% somos morenitos, no tan altos, ¿sí? Entonces te tienes que sentir mal y nunca vas a poder adquirir los beneficios que da tener otras características físicas. Entonces es un error, sin embargo ahí está. Te han hecho sentir que solamente tú sirves para servir. Está la traición, que no es algo escrito, pero es algo que es un acuerdo que tenemos. Nos traicionó papá cuando se fue de nuestra vida. Nos traicionó mamá cuando se fue de nuestra vida. Los amigos que se fueron a hacer un grupo con otros, aunque éramos parte del mismo salón. Entonces nos vamos sintiendo traicionados y no siempre está justificado. Y bueno, la injusticia son todos estos eventos que consideramos no merecíamos. Esas heridas van a ser importantes porque van a determinar cómo de adulto voy a tomar las decisiones de mi vida. Si las relacionamos a la ansiedad, tiene que ver con no saber resolver, con no tener la capacidad de entender las cosas como están sucediendo. Entonces, hablamos de intentos de suicidio, hablamos de gente que, por ejemplo, entraba en crisis y como decía la doctora, bueno, me da miedo hasta salir a la calle, ¿no? Y hasta ellos lo entienden, es que no sé por qué está mal, pero me da mucho temor. Y lo que hemos encontrado es que son esas huellas, entre otras cosas, ¿no? Es mucho, pero entre otras cosas. Y bueno, la relación que tendría desde esta propuesta que nosotros trabajamos, que es la psicología de lo corporal, la ansiedad se vincula, lo decía hace ratito, con unos órganos que es el estómago, el páncreas y el vaso. Ahí es donde la ansiedad, digamos, radica. De ahí come, ¿no? Una emoción entonces se convierte, es como una adicción, porque se vuelve un círculo vicioso. La persona ansiosa como que le gustaría, como que le gusta estar viviendo en eso, aunque no lo sabe, aunque lo hace sufrir, le gusta porque es lo que conoce. Entonces come azúcar, genera un montón de insulina y se hace un círculo vicioso, que aquí se relaciona también ya con otros órganos, ¿no? Por ejemplo, con el hígado. Son personas que también a veces están muy enojadas. Es una persona ansiosa, creo que pues de las primeras cosas que tendría que hacer es cuidar la ingesta de azúcar para cuidar su páncreas. Porque, ya nada más termino con esto, el páncreas es como si nos dieran, ahora que repito esto que estaba de moda del gel, que te echabas gel, el páncreas tiene una capacidad de tener insulina. Vamos a poner un ejemplo que no es así, ¿no? Pero como si tuviéramos 1 litro en toda la vida. Entonces, cada que lo estimulamos con lo que comemos, picantes, grasas, azúcares, está tirando un poquito. Y llega un momento que pues ya no tiene. Y es cuando te dicen, tiene diabetes. Por ejemplo, hay personas que les da fulminante, pero es porque ya sus reservas estaban bien pequeñas. Entonces sufre un susto y pues le detona la diabetes, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a cuidarnos. Dicen por ahí que pues de alguna manera la ignorancia que tenemos sobre nosotros mismos es el camino que nos va a llevar a tener muertes trágicas, muertes pues de alguna manera que nosotros pensamos que no merecemos, pero que ahí están, ¿no? ¿Cuántos familiares hemos enterrado porque no tuvo esta información y no pudo responsabilizarse de sí, porque lo dejamos, ¿no? O sea, hay gente que no deja la Coca-Cola, no hay forma, no hay forma de que deje la Coca-Cola, o el refresco, los dulces, todo lo tiene que llevar a la boca, no deja de fumar, y dicen, así soy. El problema es que no se dan cuenta el egoísmo que tienen, porque cuando ya están enfermos y pues ya dejando de vivir, digamos, pues los que sufren son las personas que los quieren. Entonces, ahí podría ser, ¿no? Una última es, la ansiedad a veces la guardas tanto que un día revienta la víscera.
Ajá. ¿no? Entonces un día dices, ¿y por qué me pasó lo que me pasó? No, si yo soy buena persona, es que no es de bueno o malo, es de cómo estás resolviendo la propia vida, ¿no? Ujú. Qué interesante, doctor, porque uno pensaría que, bueno, pues sí, tenemos que cuidar la alimentación, pero todo está relacionado con nuestras emociones. Entonces, alguien que es muy ansioso o que tiene mucho enojo va a comer más azúcar o le va a gustar más lo azucarado, entiendo yo. Ujú. Sí, sobre todo a quien está muy ansioso. Quien está muy, digamos, más hacia el enojo, más hacia la ira, le gustan las cosas más ácidas, ¿no? Pero si es toda una combinación, no lo podemos separar, ahí viene junto con, o sea, es una línea muy leve, ¿no? Esto lo propusieron los chinos hace miles de años y hoy la sociedad es otra. Entonces ya no puede ser tan identificable, ¿no? Se dice así, o sea, ya no puedes decir, todas así están todas, se van combinando Sí, y porque es puede ahí haber cuando, alguien que dice: "Ay, tengo antojo de azúcar, y ahora quiero algo acidito, y ahora algo saladito", y entonces están ahí todas las emociones presentes, ¿no? La claro, ansiedad, o sea, los temores que no sabemos afrontar, el enojo, ¿no? La ira puede ser también, ¿no? claro. Y ahí Sí. podemos, La tristeza estaría relacionada también. sí, bueno, la tristeza, sí, todo está relacionado. La tristeza se relaciona más con el estado de salud de los pulmones y del intestino grueso. Sabores muy picantes son los que buscan las personas que son muy melancólicas. México es un país muy melancólico, por eso todo tiene que saber a Chile. Mm. Y ahí es Sí, cuando hasta nos vienen damos cuenta. los extranjeros y dicen: "Oye, ¿me podrías decir qué de todo esto pica?". No, no, en realidad la salsa ni pica, ¿no? Decimos: "Esta salsa no pica", ¿no? Ujú. Cuando Porque nos pica un vamos montón. acostumbrando y cuando en realidad para ellos es así: "No, no, no, es que no, mejor algo sin salsa porque no puedo confiar en lo que me Sí. dicen ustedes", porque están muy acostumbrados al picante, ¿no? Claro. Entonces, Qué pero cuando somos interesante. más responsables de esto que decíamos hace ratito, entonces una persona dice, entonces no voy a comer ese exceso de picante, ese exceso de dulce, ese exceso de azúcar, ¿no? O ese exceso de ácido o de agrio, ¿no? O de estos sabores que pues casi Ujú. siempre los estamos comiendo en exceso porque es una adicción que tiene el cuerpo y que Sí. está detrás esa emoción pidiendo de comer. Dame de comer más dulce, más dulce, más dulce, porque de eso vivo. Y así tengo control de ti, del pensamiento. Es como si fuera un parásito, no sé, y te tiene controlado. Y hasta que eres consciente y dices, tengo que ponerme fuerte y decir, no, no voy a comer azúcar. Y ahí es cuando entra el caos, como dice la doctora, nada más te dicen, bueno, cuídese mucho. Ahí luego le cuento. Sí, ya lo como comentábamos, es como asumir la responsabilidad de nuestro cuidado y como ser el adulto que no tuvimos de pequeños, ¿no? Empezar a ser nosotros el adulto que requerimos en la infancia, ¿no? Este adulto que te cuida, que te empieza a decir, a autorregularnos, que no es fácil porque hay una fuerte adicción al azúcar, pero sí que empezar a regularnos en el consumo de lo que comemos, ¿no? Me ha pasado también, digo, pues evita tomar Coca-Cola, disminuye el café, en la medida de lo posible, ¿no? Siempre les pongo porque sé que es complicado, pero es esto, justo hacerme responsable de mi autocuidado y responsable de qué consumo y qué no consumo, a qué hora duermo, a qué hora no duermo, cuánto tiempo voy a ver celular, cuánto tiempo voy a ver la serie, ¿no? En cuánto tiempo le voy a restar de sueño a mi vida y ser el adulto que necesitamos, ¿no? Para cuidarnos, para ser responsables de nosotros, ¿no? Y en esto también es esta cuestión social también, ¿no? ¿Cuántos hemos aprendido a reconocer lo que sentimos? Porque socialmente tampoco se nos enseña, ¿no? Esto de que se hereda esta cuestión de la diabetes, ¿no? Pues sí, porque cuántas cosas nos hemos comido, tragado, no hablado, no compartido, o simplemente no reconocer lo que sentimos y que lo vamos heredando. Mi mamá nunca me lo enseñó y a su vez yo no lo hago y a su vez nadie no se lo enseña a nuestros hijos, ¿no? Claro, Entonces todo es una cuestión de falta de autocuidado, de reconocimiento y de mis emociones y una forma adecuada para expresarlas o manifestar, ¿no? Pero sí es más como del autocuidado que estamos cada día como más ajenos a nosotros, ¿no? Y entonces son los medios de comunicación, la publicidad, la que nos empieza a decir lo que qué y cómo es lo que necesitamos. Y nosotros como ajenos, ¿no? Como
no conectados. ¿Qué necesito en cuanto a salud? ¿Qué necesito en cuanto a autocuidado, en cuanto a mis relaciones? Entonces quedamos como a la deriva y son nosotros quienes van indicando qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos desear, qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos que comprar. Y pues son ellos los que nos guían y por eso ha aumentado tantísimo la ansiedad. Pues lo vemos, ¿no? Nosotros en la línea, híjole, es increíble el nivel de ansiedad que estamos presentando. Y cada día niños más pequeños, ¿no? Cosas que yo antes no veía. Pero ahora niños pequeños, puedo comunicar a mi hijo o a mi nieto porque tiene ansiedad. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8, tiene 7. A ver, platícame, ¿qué estás sintiendo? Y justo, ¿no? A lo mejor no es la ansiedad de adulto, pero sí, ¿no? El chupar, el morder, ¿no? Estar chupando cosas, el estar mordiendo, el estar inquieto, el volver a tener dificultad para controlar el esfínter. Entonces, sí, la ansiedad es algo que está haciendo como resultado de estar ajeno a nosotros. Qué importante, Vero, lo que estás comentando, que tiene que ver con el autocuidado, con conectar con nosotros, con atender nuestras necesidades, con volver a cuidar de nosotros mismos. Entonces, tal vez lo que necesitamos, amigos, amigas, es buscar eh, una gran cantidad de estrategias para aprender y atender de nuestras necesidades, ¿no? Para conectar con nosotros. Tal vez algunas estrategias impliquen peticiones a la familia, ¿no? Pero tal vez otras impliquen cambios en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves a atender tus necesidades, pues va a regresar este bienestar que necesitas, que a veces confundimos como falta de energía, ¿no? Y entonces comemos más, y en realidad es porque estamos desconectados y no estamos atendiendo, pues, nuestras necesidades, básicas, ¿no? De expresión artística, de sentido de vida, ¿no? Eso nos puede hacer sentir muy desgastados y traducirse en: "Ay, como me siento muy cansada, entonces voy a ir a comer algo", ¿no? O voy a consumir un refresco, voy a, buscar azúcar o algún alimento, con la fantasía de que esta energía que necesitamos lo va a dar el alimento y no el conectar contigo, ¿no? Estamos tan conectados con los demás, con el afuera, que nos olvidamos de nuestras verdaderas necesidades. Entonces, pues preguntarte, ¿cómo puedes cuidar de ti mismo el día de hoy? Tal vez ayer ya te comiste las fritangas, los tacos de canasta, los pasteles, pero hoy, ¿qué puedes hacer para empezar a cuidar de ti mismo? De ti misma o de ti mismo, ¿no? Y tomar en cuenta, pues, todas las áreas de la vida, ¿no? El área física, el área emocional, el área social, el área laboral, el área espiritual, todas esas áreas, pues, hay que considerarlas, ¿no? En nuestro país le damos mucha importancia a ciertas relaciones, como la relación de pareja, ¿no? Es como, la más importante, pero, todas las relaciones tendrían que tener como su grado de intensidad y su necesidad de relación, porque, de ahí surgen también, y tal vez sea otro tema, pero las dependencias. Entonces, hablando de autocuidado, tal vez que pienses que tendrías que cambiar hoy para cuidar de ti misma, para cuidar de ti mismo, y que lo puedas hacer incluso por escrito, ¿no? Que puedas empezar a ponerlo en papel, porque a veces no nos damos cuenta. Decía una paciente, es que en realidad yo no como mucho, y cuando le dejas una lista de todo lo que está comiendo, se da cuenta de todo lo que no se da cuenta durante el día que está comiendo, ¿no? Entonces, a veces hasta le pregunta uno a la mamá, a la pareja, a los hijos: "Oye, ¿qué ves que come a diario tu mamá?", ¿no? Y ahí ya te ayudan a completar esa lista, ¿no? Claro. Para que puedas cuidar de ti, no solo de la alimentación, sino como dice, la maestra Vero, eh, pues de la relación con los demás, de tu trabajo, de tu vida espiritual, ¿no? Tengo otra pregunta, y hay varias preguntas para ustedes. ¿Qué alimentación fomenta la ansiedad? Doctor Efren lo ha comentado un poco, pero, y también si nos puede comentar cuáles serían las enfermedades más comunes asociadas a la ansiedad, y pasamos a nuestras preguntas, porque hay varias preguntas del público. Por lo regular,
la alimentación son todos los carbohidratos que son malos, digámoslo así, ¿no? Todo aquello que va a producir puro placer y nada de nutrientes, van a irse directo. Entonces tendríamos realmente, si queremos hacer un trabajo bien, tendríamos que quitarlos de la dieta. Yo no digo que para toda la vida, a lo mejor alguna vez en un cumpleaños te comes el pastel, porque bueno, es parte del ritual, pero que no esté en tu vida diaria. Eso tendría que ser muy importante, porque se dice que la ignorancia de vivir hace que cometamos muchos errores y hace que seamos muy permisivos o sea, que nos permitamos mucho, ¿no? Entonces siempre estamos justificando y tenemos, digámoslo así, como un ego tan grande de a mí no me va a pasar, que ya cuando nos están cortando el primer dedo del pie es cuando... Ay, no. digamos que hay muchas, digamos como síntomas que va presentando la persona, el vientre inflamado, la gastritis, como que empieza por ahí, ¿no? Todos los problemas estomacales son síntomas de ansiedad, ¿no? El cuerpo nos está diciendo, hey, aquí hay algo que no está tan bien. Y nos han enseñado que la respuesta es tomar algo que pues digamos como que lo cubra, pero que no lo resuelva. Entonces, nuestra medicina es muy buena para ya cuando sucedió el problema. Y necesitamos hacer una medicina en todos los niveles, una psicología de prevención, de conciencia, ¿no? De ver a un niño ansioso desde que es bebé porque ya le pusieron el celular y todo el tiempo lo está estimulando. Sí. Y ya desde ahí estamos, o sea, los papás a lo mejor no lo van a ver, pero es un enfermo que va a estar en 5 años que no puede concentrarse y luego lo van a recetar o lo van a diagnosticar como TDA y hacer una serie de complicaciones que vienen derivadas de la ansiedad que se podían corregir. Por ejemplo, se ha encontrado que los dulces de color muy rojo son los peores, ¿no? Entonces tendríamos que decirle a los papás, oye, pues no le des al niño. Es que, ¿qué van a decir? Pues que digan misa, ¿no? Pero tienes que ayudar a que el niño crezca con la mayor seguridad y repito, no significa que no pueda comerlos. Claro, es necesario para convivir en la cultura. Un niño tendría que vivir así, no sometido a las ideas de los adultos, pero del todo. Pero siempre haciéndolo responsable. Y un niño es muy sabio. Un niño cuando entiende eso dice, ah, sí, mi pancita se inflama así como esto. ¿No? Pero después ya los volvimos adictos. Y como quieren un modelo, pues nos aman. Y entonces ven que nosotros comemos alitas y comemos pizza y tacos y dicen, es así, yo quiero ser como él. Y entonces hasta lo que comen. Y no podemos cambiarlos, ¿no? O sea, la manera de cambiarlos es que vieran que nosotros estamos también corrigiendo cosas, ¿no? No sé si respondo todo. Sí, sí, claro que sí, doctor, gracias. Vamos a mandar algunos saludos porque estamos por concluir el programa. Erendira Morales nos dice, qué tema tan importante, profesor. Quiero preguntarle si la ansiedad está relacionada con inflamación corporal y de ser así, ¿qué se puede comer y ejercitar? ¿Qué le podemos decir? Por ejemplo, es muy importante esta pregunta porque hablábamos que el hígado tiene guardada ahí toda el azúcar, ¿no? Toda la glucosa, entonces necesita sacarla. Voy a poner un ejemplo, nos asaltan el día de hoy. Para que no me pase algo tendría que hacer mucho ejercicio, para que todo eso que secreté, toda esa cosa que secreté, se queme. Entonces sería una constante hacer ejercicio. Si hablamos que nuestros cuerpos ya están inflamados por todo lo que estamos viviendo, por lo que está pasando en el planeta, hay una técnica que hoy día está teniendo como mucha difusión, que es el enraizamiento a la tierra. Entonces compras una varilla de cobre, la amarras un cable de cobre y sacas la punta, ¿no? La otra punta la amarras a tu dedo gordo del pie izquierdo y la varilla la clavas a la tierra. Para los que vivimos en ciudad y no hay bosquecitos, ¿no? Y ahí te estás 1 hora. Nada más te cuidas que no sea la época que te caiga un rayo, ¿no? Pero esa sería una. La otra es que si puedes caminar, entre más descalzo es mejor. Necesitamos estarnos descargando. Ayudaría la meditación y sobre todo la alimentación. Una alimentación basada en plantas ayudaría mucho. A lo mejor sin incluir un poco de pescado, pero ayudaría bien frutas, verduras, y eso va a ayudar con el tiempo a mejorar. A lo mejor también, por ejemplo, esta inflamación, un tecito de hinojo también ayuda, ¿no? También ayudaría una tacita después de comer por 15 días. También ayudaría a ir, digamos, haciendo que el cuerpo, pues,
digamos, se desinflame de eso. Y pues más adelante una práctica corporal, ¿no? Eso sería, pues no importa si es ansiedad o lo que sea, una práctica que nos permite ir adentro. Meditación ayudaría mucho. O que le den un masaje o acupuntura, hacer algo que se mueva. Pero esto que digo de hacer ejercicio es así como lo inmediato. Necesito quemar, eh, para que eso no se quede en mi cuerpo. Ok, muchas gracias. Nos dice Afrodita de Cipra, Vero, mi hijo hace ruidos con la boca, camina y va aventando el pie hacia atrás, la cabeza también la hace para atrás, solo quiere comer pan y cosas que no le hacen bien, se enoja por todo. ¿Qué le podemos decir, Vero? Bueno, aquí depende mucho de la edad del niño y explorar un poquito más el contexto no es tan fácil, pero bueno, para cuestiones como prácticas, yo sí siempre les comento a las mamás que es importante que sus hijos tengan estructura y orden, mantener rutinas, esto quiere decir que tener horarios para dormir y horarios para levantarse, de acuerdo a la edad del niño, que esto nos da estructura. Ahora, igual, horarios para tomar desayuno, comida y merienda. El tener horarios en estos ámbitos básicos de la vida le ayuda al niño a tener orden y estructura y reducir niveles de ansiedad. El saber el niño qué va a suceder, qué precede su día, le da estabilidad, baja niveles de angustia y por lo tanto reduce ansiedad. Entonces yo empezaría como a explorar si este niño tiene horarios establecidos para descansar, para sus alimentos, que le ayuden a predecir lo que va a suceder en su día a día y que se comunique con nosotros, porque sí es importante como explorar qué edad tiene, qué contexto está sucediendo esta conducta. Sí, pero sí, en eso, para rápido, sí, eso le comentaría. Muchas gracias, Vero. Nos dice Quintero Carol, ¿cómo se analizaría, doctor, qué es más frecuente que los niños eh, eso es cierto. A los niños últimamente he escuchado más que a los niños les quitan el apéndice. ¿Está relacionado con alguna emoción, alguna práctica? Yo sé que es porque a veces no toman suficiente agua, pero tal vez no solo sea eso. Adelante, doctor. Si pudiéramos pensarlo como si buscar como una emoción, es haber guardado mucho. Por ejemplo, desde los berrinches, o sea, todo lo que está viendo es como mucha frustración que no supo canalizar y un día truena, ¿no? Un día, digamos, vulgarmente se dice, te truenan las tripas, ¿no? Pero en los niños ese enojo viene de una frustración seguramente de los papás. Son el reflejo de eso que se está viviendo en casa. Una parte importante también es la comida. Y hay veces que se dice que puede ser el azar. O sea, que se queda una de las heces ahí, se fue, lo tapó y fue acumulando y ¡paz! Reventó. Es mucho más evidente en adultos cuando es una emoción. Cuando es una emoción y te truena el apéndice es pues realmente una irresponsabilidad que hubo de la persona por la propia ignorancia de no saber cómo sacar, ¿no? Cómo hablar. Da vergüenza decir lo que uno piensa, da vergüenza muchas cosas o probablemente pues se guardó desde pequeños sucesos que pasaron, ¿no? O sea, decíamos hace ratito, bueno, los hombres no hablamos de lo que nos ha pasado, ¿no? Y si, a lo mejor no es el tema, pero si nos fijamos en un punto, los asuntos sexuales, pues son de las cosas que más se quedan guardadas, pero un día truena. O sea, ahí es donde podemos poner atención, haciendo una buena dieta, escuchando el cuerpo, ¿no? Y ayudando al niño a comer bien. Creo que un niño es responsabilidad del adulto, ¿no? Entonces, pues lo que hay en el plato de la comida, pues es responsabilidad de él. Aunque él diga, no, yo quiero pizza, pues no hay, ¿no? O buscaremos una manera de hacerle una saludable, pero él no manda. Hoy tienen los papás tanta culpa que les permiten hacer lo que quieren, ¿no? Y estamos en el otro extremo que tampoco está resultando. Los niños les está sucediendo toda esta serie de circunstancias que no deberían pasarles, ¿no? Eso creo. Qué interesante. Vero, nos preguntan, porque ya nos compartió el doctor algunas estrategias para la ansiedad. ¿Nos podrías
nos compartió, doctor, se llaman prácticas corporales, ¿no? Que sirven para bajar la ansiedad. Algo que nos puedas decir, algún tip, Vero, para la ansiedad o cómo manejar si somos amigos o familiares de alguien que tiene ansiedad. Sí, bueno, es importante, yo siempre les digo a los pacientes, a los usuarios, que ellos deben hacerse responsables de su manejo de su propia ansiedad, ¿sí? Pero cuando somos los familiares, nosotros, y está la persona en un momento de ataque de ansiedad, pues hay que hacer una escucha responsable y atenta. No minimizar lo que está sintiendo la persona. Esto de no es nada, no te está pasando nada, eres exagerado, esto no ayuda, ¿no? Hay que permitir que la persona exprese libremente lo que piensa, lo que siente y lo que teme. A qué es lo que está, son los pensamientos que está teniendo, aun cuando estos sean poco congruentes o poco objetivos desde nuestro punto de vista, ¿no? Esta es una escucha activa, es una escucha objetiva y empática, ¿no? Otra cuestión que nos puede ayudar es reconocer y decir que lo que está sucediendo es ansiedad y que se le puede ayudar, que se le va a acompañar en ese momento hasta que se sienta mejor. Podemos también tener una práctica de respiración lenta y profunda, llevarla a nosotros, acompañarlo en esta respiración lenta y profunda. Cuando no saben llevar alguna respiración lenta y profunda, que son realmente sencillas, les sugiero, busca una respiración lenta y profunda en YouTube, ve la que más te agrade y acompaña a tu familiar a llevar esta respiración. Si detectamos que está haciendo un ataque de ansiedad constante, que la persona está perdiendo constantemente el control, que esto está incapacitando su vida, entonces sí hay que buscar la ayuda de un especialista, sí hay que motivarlo a que busque la ayuda de un psicólogo, a revisar sus hábitos de alimentación, a revisar su calidad de sueño, a revisar también si hace o no ejercicio. Pero yo creo que la base es cuando estamos acompañando a un familiar, es ser empático y tener una escucha objetiva y validar lo que está sintiendo. Muchas gracias, Vero. Voy a seguir leyendo algunos saludos. Primero, saludos nada más a Anaí Orduña, Andy Benítez, Alex Errejón, Noemí Sierra, Lili Petit Noir, Naya Sej, Neri también, Mía Condado, Car Resillas, Luis Enrique Rojas Noyola, Tania Omaña, Andy Benítez, María Aquino, Janet Gómez. Muchas gracias a todos ustedes por hacer sus comentarios, nos mandan saludos, nos dicen muy interesante, súper importante el acompañamiento para poder guiar a las personas con ansiedad. Muchas gracias, gracias por este tema tan interesante, excelente analogía, relacionar la ansiedad con un niño. ¿Cómo se puede identificar si un niño vive ansiedad o si es una reacción emocional natural? ¿Qué le podemos decir? Cualquiera de los dos, adelante. Doctor, si quiere usted. Bueno, dependiendo de la edad, pero yo sí comentaría que algo que se nota en los niños pequeños es chupar. Para ya haber pasado la etapa oral, es decir, más allá de los 2 años, más allá de que el niño tenga un constante chupar cosas, objetos, lo vemos en los niños que se chupan la ropa, que chupan las plumas, que se arrancan las pestañas, que se chupan los dedos, se muerden las uñas, se muerden los pellejitos. Ese es un síntoma de ansiedad. Que hayan logrado controlar el ir al baño nocturno y diurno y que de repente ya no lo controlen. Tener un juego desestructurado quiere decir que el niño se mueve, rompe, tira, jala, se mete a una caja, se sale. Es decir, su juego no tiene una estructura, un objetivo, un fin. Simplemente está como haciendo, deshaciendo, ¿no? Es el niño que llega a una casa y ajena, abre las puertas, se mete, jala, o sea, está haciendo, hay una conducta muy inquieta, pero no tiene un objetivo su juego. Eso sería, y a lo mejor algunos no siempre, pero también podría presentarse terrores o pesadillas durante la noche. Esos son como los más evidentes. Gracias, Vero, qué interesante. ¿Podría Además agregar que eres alguno? experta en niños. Sí, adelante. Fíjese que también hemos encontrado, por ejemplo, en sus heces fecales si hay trozos de comida o si las heces fecales no flotan, si se van así hasta el fondo. Entonces también puede ser
eso nos indica que el PAN, bueno, que no se está trabajando bien. Y si lo estamos relacionando las funciones fisiológicas u orgánicas con lo emocional, también nos podría dar un indicador. A nosotros nos ha funcionado bien, yo creo que lo que dice la doctora es muy enriquecedor. Por ejemplo, a los niños darles un masaje en la espalda, así medio doloroso, así nos dejan de querer, pero ayuda, porque le baja la ansiedad, ¿no? Le baja mucho la ansiedad al niño. Es importante porque algo están demandando, ¿no? Algo están demandando. El sentirse tocados, abrazados, cobijados por su familia también es una parte muy importante, no olvidar la parte relacional, lo que está pasando con la familia, porque a lo mejor ya tenemos así la lista de, bueno, pues sí se alimenta adecuadamente. ¿Qué tanto está jugando este pequeño? ¿Y cómo está jugando? ¿Cómo es la relación con su mamá? ¿Cómo es la relación con su papá? Aunque no viva con ellos, porque hoy en día muchas parejas, pues, no viven juntos y esto no tendría que ser una cosa terrible, siempre y cuando, pues, se organicen y haya esta posibilidad de continuar con la convivencia, ¿no? Que muchas familias hoy por hoy se reestructuran de esa manera y aunque no vivan en el mismo domicilio, que a veces y en muchas ocasiones es mejor, pues, que siga teniendo ese contacto con mamá, ese contacto con papá y sentir ese cobijo por parte de sus tutores ayuda muchísimo. Nos dice Afrodita de Cipria, yo como muchas azucararinas, ya no tengo vesícula, pero siempre me está doliendo todo, los riñones, el colon, el estómago, la espalda, la cabeza, y no hablo de lo que posiblemente, eh, esté causando esto. ¿Qué le podríamos decir para finalizar nuestro programa del día de hoy? Adelante, los escuchamos. ¿Quién Doctor. quiere? Yo creo que le puede estar sucediendo lo que a la gran mayoría de la gente en este planeta, que es, estamos abandonados, nos hemos abandonado demasiado. Y entonces, si ella ya se está dando cuenta o él se está dando cuenta de que tiene todos estos malestares, aún hay tiempo. Pues hoy puede empezar a hacer otro. Hoy puede empezar a decir, a ver, ya, se acabó. Fue muy bonito todo esto que viví con la comida muy sabrosa, todo esto que viví con mis relaciones a veces conflictivas, y es tiempo de ser otro. Eh, Creo que es maravilloso apostarle a una muerte donde puedas despedirte de tus seres queridos alrededor y diciéndoles, bueno, ya me voy, y que no sea algo trágico, lleno de tubos. Y creo que tendríamos que apostarle por un mundo donde nosotros al morir podamos decir, bueno, está bien, porque creo que lo único seguro al nacer es que te vas a morir. En esto acaba nuestra historia. La onda es cómo queremos llegar ahí. Si ya tiene todos estos malestares, pues yo creo que es momento de decir ya, de que cheque las cosas que no ha resuelto, los reclamos que tiene, a quien se los tiene, ya decir, bueno, suelto y empiezo a tener una vida hacia adelante. Mi vida es hacia adelante, ya no hacia atrás. Ya no tengo que mirar mucho las cosas que hice o que no hice. La edad que tenga, pues hacia adelante, ¿no? Y que proyecte, ¿no? Si creo que es la misma persona que tenía el bebé o al niño, pues hacia adelante, ¿no? La vida es maravillosa, ¿no? Y sin importar lo que los demás nos digan, ¿no? Lo que el mundo se quiere encargar de decirnos que no, ¿no? Lo que pues, las políticas, ¿no?, públicas nos quieran decir que no, los políticos. No, la vida es maravillosa y es una oportunidad, siempre será una oportunidad, ¿no? Si mis riñones están diciendo aguas, son mis miedos, ¿no? Si ya la vesícula fueron todas mis frustraciones, bueno, ¿a dónde quiero llegar, no? Eso sería. Qué interesante, doctor. Pues, antes de concluir el programa, me gustaría, porque ya dimos el número de Simisae, me gustaría que nos compartiera, si queremos estudiar, a lo mejor hay algunos psicólogos, incluyéndome, que estamos interesados en lo psicocorporal, ¿cómo nos acercamos a su institución? ¿Cómo, si usted da terapia? ¿Cómo nos podemos acercar con usted para iniciarnos en meditación, en esta parte de lo relacionado con el órgano emoción? Ok. Coméntenos. Tenemos una página en Facebook, se llama Centro de Estudios Psicocorporales, con PEP, Psicocorporales, Ujú. y también puede ser al WhatsApp 55 32 32 67 46. A ver, nuevamente, doctor, 55.
3232 32 67 32 46. 67 46 va a Ah, aparecer probablemente en su pantalla. Y muy amable. la página que podemos encontrar es en Facebook, Es, Facebook Centro de Estudios con Centro P de Estudios Psicocorporales junto. Y ahí, bueno, estamos Psicocorporales. atendiendo algunos compañeros desde la postura de la psicología de lo corporal. Esa es como nuestra base. Trabajamos acupuntura, trabajamos masaje, trabajamos diversas terapias que, pues digamos, donde lo más importante es aprender a vivir, si pudiéramos decirlo de alguna manera, de otra forma. No es mejor ni peor, pero al menos a los que se la han aplicado les ha funcionado bien. Fabuloso, doctor Efrén. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Está No, a apareciendo ustedes les el agradezco mucho. número de WhatsApp en su pantalla y también el nombre de la página. Ibero, pues muchísimas gracias, bendiciones Gracias. siempre. Gracias por aceptar la invitación. Te mando un abrazo y también al doctor un abrazo con mucho Muchas cariño gracias. y mi Otro de gratitud vuelta. porque lo que nos Excelente. comparten Gracias. es fabuloso y los invitaría para otro programa. Ojalá que acepten la invitación para el próximo mes seguir hablando acerca de lo psicocorporal y de todo lo que podemos hacer para seguir cuidando de nosotros mismos. Claro que sí, muy amables. Muchas gracias, Hasta abrazos, luego. Hasta Bye. pronto. cuídense Hasta luego. mucho. Bye. Bye.